Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de ley de gravitación universal cuyo enunciado es el siguiente. Calcular la aceleración de la gravedad a 120 kilómetros y 270 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Ahora bien, para calcular el valor de la aceleración de la gravedad necesitamos la masa de la Tierra y su radio, además la constante de gravitación universal, teniendo en cuenta que antes de sustituir nos encontramos a cierta altura sobre la superficie terrestre, debemos de sumar ese valor al radio de la Tierra. Ahora bien, vamos a colocar los datos del problema. Voy a llamar a H1 a la primera altura, que son 120 kilómetros, H2 a la segunda altura, que son 270 kilómetros. Además de ello, voy a colocar la masa de la Tierra. Masa de la Tierra es igual a 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. El radio de la Tierra es igual a 6,37 por 10 a las 6 metros. La constante de gravitación universal es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado, y esto dividido entre kilogramos elevados al cuadrado. Debemos de calcular la fuerza de gravedad a la altura 1 y la fuerza de gravedad a una altura 2. Ahora bien, las fórmulas que vamos a emplear son las siguientes. Vamos a llamar distancia, va a ser igual al radio de la Tierra más la altura. Para calcular la gravedad va a ser igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa de la Tierra, y esto a su vez dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Ahora bien, se observa que tenemos las distancias en kilómetros. Debemos de realizar su conversión a metros. 120 kilómetros, abrimos un paréntesis, colocamos 1000 metros divididos entre 1 kilómetro. Cerramos el paréntesis y realizamos estas operaciones. Multiplicamos 120 por 1000 y lo dividimos entre 1. Vamos a obtener que esto es igual a 120.000 metros, ya que kilómetros se cancela con kilómetros. Realizamos este mismo procedimiento con los 270 kilómetros. 1000 metros dividimos entre 1 kilómetro. Multiplicamos y dividimos y obtenemos 270.000 metros. Ahora bien, en este punto vamos a calcular la distancia 1 y la distancia 2. De distancias. Y así facilitamos los cálculos. La distancia 1 va a ser igual al radio de la Tierra, que son 6,37 por 10
a la 6 metros, más el valor que nos dieron al realizar la conversión, 120.000 metros. Realizando esta sumatoria, vamos a obtener que la distancia 1 es igual a 6.490.000 metros. Realizamos este mismo procedimiento con la altura 2, que ya realizamos su conversión. Colocamos 6,37 por 10 a la 6 metros más 270.000 metros. Realizamos esta sumatoria y vamos a obtener 6.640.000 metros. Ahora bien, ahora sí podemos calcular la gravedad a la distancia 1 y la fuerza de gravedad a la distancia 2. Vamos a colocar aquí cálculo de gravedad a la distancia 1. Entonces tenemos la gravedad 1 va a ser igual a la constante, que son 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre kilogramos elevado al cuadrado. Y esto a su vez multiplicado por masa de la Tierra. Tenemos que la masa de la Tierra es 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Y todo esto dividido entre la distancia 1, que ya tenemos aquí sus cálculos. Distancia 1 es 6.490.000 metros. Y todo esto elevado al cuadrado. La fuerza de gravedad 1 va a ser igual a 9,45 metros entre segundos elevados al cuadrado. Aquí se observa que metros al cuadrado se cancela con metros al cuadrado. 1 kilogramo se cancela con 1 kilogramo, nos queda 1 kilogramo. Y newton entre kilogramos es igual a metros entre segundos elevados al cuadrado. Vamos a realizar el cálculo de gravedad 2. Recuerden que estoy llamando G1, que es gravedad 1, y gravedad 2 para facilitar los cálculos, ya que tenemos dos alturas. Aplicamos la misma fórmula. Gravedad 2 va a ser igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado, dividido entre kilogramos elevados al cuadrado, multiplicado por la masa de la Tierra. Son 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Y todo esto dividido entre la distancia 2, que son 6.640.000 metros elevados al cuadrado. Realizamos estas operaciones y vamos a obtener que la gravedad 2 es igual a 9,03 metros entre segundos elevados al cuadrado. Los resultados obtenidos son lógicos,
Pues a medida que nos alejamos del centro de la Tierra, disminuye el valor de la aceleración de la gravedad y por lo tanto la fuerza gravitatoria que nuestro planeta ejerce sobre cualquier objeto situado en dicho punto. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.